Mi compañera me robó el proyecto y el ascenso, pero olvidó un pequeño detalle. El éxito en el mundo corporativo no se construye con café y sonrisas, se construye con colmillos afilados y la paciencia de un depredador que sabe esperar a que el traidor cometa su primer y último error. Me llamo Sandra y durante 10 años fui la empleada modelo en Motores Globales, una multinacional automotriz donde los números son más importantes que las personas y donde yo, una contadora meticulosa, había encontrado mi zona de confort entre hojas de cálculo y auditorías internas. Siempre fui la que se quedaba hasta tarde, la que no pedía vacaciones en temporada alta y la que mantenía un perfil bajo, dejando que mi trabajo hablara por mí. Mi error, el pecado que casi me cuesta la carrera, fue confiar en Natalia, una mujer que entró a la empresa hace 2 años con una sonrisa de concurso y una capacidad asombrosa para apropiarse del brillo ajeno sin mover un solo dedo. Natalia y yo nos volvimos amigas rápidamente, o al menos eso fue lo que ella me hizo creer. Yo, en mi ingenuidad de solitaria empedernida, agradecí tener a alguien con quien almorzar y a quien confiarle mis frustraciones laborales. Durante 6 meses, trabajé en el proyecto más ambicioso de mi vida, un nuevo sistema de auditoría automatizada que utilizaba macros complejas y algoritmos de detección de fraude en tiempo real. Este sistema prometía ahorrarle a la compañía cerca de $5 millones anuales al detectar fugas de capital que los métodos tradicionales pasaban por alto. Fue un trabajo extenuante. Pasé noches enteras programando en VBA, vinculando bases de datos de diferentes departamentos y creando una interfaz de usuario que fuera infalible. Natalia, al ver mi dedicación, se ofreció a ayudarme con las presentaciones de PowerPoint. Sandra, tú eres un genio con los números, pero yo soy mejor con el diseño y la oratoria. Déjame armar las diapositivas para que el jefe quede impactado, me dijo con una dulzura que hoy me sabe a arsénico. Le entregué mis archivos, mis esquemas y, lo más importante, el acceso a la versión beta de mi software para que ella pudiera tomar capturas de pantalla para la presentación. Confié en ella porque creía en el trabajo en equipo, porque pensaba que si a mí me iba bien, a ella también le iría bien. ¡Qué tonta fui! El día de la gran junta con los directores regionales y el CEO de la compañía, llegué a la oficina con mi mejor traje, lista para presentar el fruto de mi esfuerzo. Pero al llegar a la puerta de la sala de juntas, el asistente de dirección me detuvo. Sandra, el señor Henderson ya está en la reunión. Natalia está haciendo la presentación ahora mismo. Ella dijo que tú estabas indispuesta y que ella se encargaría de todo el proyecto, ya que ella fue la mente creativa detrás del algoritmo principal. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Entré a la sala sin pedir permiso, ignorando las miradas de los ejecutivos. Natalia estaba allí, de pie frente a una pantalla gigante, señalando mis gráficas, mis fórmulas y mi lógica, mientras hablaba con una seguridad pasmosa sobre cómo ella había ideado el sistema después de meses de investigación personal. El señor Henderson, un hombre que solo valora los resultados rápidos, estaba fascinado. Natalia, esto es brillante. Es exactamente la innovación que necesitábamos para la dirección financiera. El puesto que quedó vacante el mes pasado es tuyo. Sandra, se giró hacia mí con una frialdad que me heló el alma, puedes retirarte. Natalia me explicó que tu contribución fue meramente técnica y de recolección de datos, y que además habías tenido problemas de salud que te impidieron terminar tu parte. Traté de protestar, traté de decir que los archivos eran míos, que el código tenía mi firma digital en cada línea, pero Natalia fue más rápida. Con una expresión de fingida tristeza y lástima, me miró y dijo frente a todos, Sandra, entiendo que estés frustrada, el puesto de dirección es algo que todos queremos, pero no es ético intentar tomar crédito por el trabajo de meses de tu compañera solo porque te sientes estancada. Por favor, no hagamos esto más difícil para ti. Los directores murmuraron cosas sobre mi falta de profesionalismo y mi envidia. El jefe me pidió que me fuera de la sala y que me tomara el resto de la tarde para reflexionar sobre mi actitud. Salí de ese edificio sintiendo una humillación que me quemaba la piel. Fui a mi casa, me senté en la oscuridad y lloré de rabia, de impotencia y de decepción. Mi amiga no solo me había robado el ascenso de mi vida, sino que me había pintado como una loca envidiosa frente a los hombres que decidían mi futuro. Pero esa noche, mientras me preparaba para redactar mi renuncia, recordé algo. Natalia era ambiciosa, astuta y manipuladora, pero tenía una debilidad fatal. Era perezosa y no entendía absolutamente nada de programación avanzada. Ella pensaba que el sistema era como un juguete que solo necesitaba que le dieran play para funcionar por siempre. Lo que ella no sabía era que, por puro hábito de seguridad y debido a la sensibilidad de los datos contables, yo había programado una llave de seguridad de integridad en el núcleo del sistema. El software estaba vinculado a mi identificación de usuario de la red y requería una validación de cifrado manual cada vez que se cruzaban datos de más de 3 departamentos diferentes. Era una medida para evitar accesos no autorizados de otros niveles, y yo era la única que sabía cómo resetear el token de acceso. Decidí no renunciar. Decidí esperar. Sabía que el primer gran reporte de auditoría mensual era en 5 días. Natalia tendría que ejecutar el sistema frente a los auditores externos y generar los informes finales.
Pasé esos 5 días en mi cubículo, ignorada por todos, viendo cómo Natalia celebraba su nuevo puesto de directora, mudando sus cosas a la oficina privada y recibiendo flores de felicitación. Ella ni siquiera me miraba. Para ella, yo ya era un estorbo eliminado. Pero el lunes por la mañana, el silencio de la oficina fue roto por un grito de frustración que venía de la oficina de dirección. El sistema había arrojado un error crítico, fallo de validación de integridad de datos. Bloqueo preventivo activado. Natalia intentó arreglarlo, pero como no entendía las fórmulas vinculadas ni las macros de seguridad, cada clic que daba empeoraba la situación. El sistema, al detectar intentos fallidos de acceso al código fuente, bloqueó automáticamente todos los pagos a proveedores internacionales y detuvo el flujo de caja de la planta de producción. Para el mediodía, la empresa estaba perdiendo cientos de miles de dólares por cada hora de inactividad. El caos fue total. El señor Henderson entró a la oficina de Natalia hecho una furia, exigiendo que arreglara el problema de inmediato. Escuché a Natalia llorar y decir que seguramente era un virus o que alguien había saboteado su trabajo. Fue entonces cuando el señor Henderson salió al área común y gritó mi nombre. Sandra. Ven aquí ahora mismo. Entré a la oficina de dirección con una calma que me asustó. Vi a Natalia frente a la computadora, sudando, con el cabello desalineado y los ojos inyectados en sangre. Natalia no puede hacer que el sistema responda, dijo el jefe, tratando de controlar su ira. Dice que es una falla técnica masiva. Tú ayudaste con los datos, ¿puedes desbloquearlo? Miré la pantalla y sonreí levemente. No es una falla técnica, señor Henderson. Es una medida de seguridad que yo programé. El sistema detectó que alguien sin el nivel de cifrado adecuado intentó modificar los parámetros de auditoría. Como el código es de mi autoría intelectual y está vinculado a mi firma digital, el software se protege a sí mismo. Natalia saltó de su silla. Miente. Ella lo saboteó. Lo hizo a propósito para hacerme quedar mal, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Yo mantuve la vista fija en el jefe. Señor Henderson, yo no saboteé nada. El sistema funciona perfectamente para quien sabe operarlo. Si Natalia realmente diseñó el algoritmo como ella afirma, debería saber que la llave de acceso está en la subrutina del módulo 7. Si no lo sabe, es porque ella nunca escribió una sola línea de ese código. El silencio en la oficina era tan denso que podía sentirse. El jefe miró a Natalia y luego me miró a mí. La duda empezó a transformarse en una sospecha devastadora. Natalia, dime cuál es la subrutina del módulo 7, ordenó Henderson con una voz de trueno. Ella se quedó muda. No sabía qué decir. Empezó a balbucear términos técnicos vacíos que no tenían sentido. Es que, el diseño original era. Basta, gritó Henderson. Se giró hacia mí. Sandra, arregla esto. La empresa está perdiendo millones. Me crucé de brazos y no me moví hacia la computadora. Lo arreglo, señor Henderson, pero con 2 condiciones innegociables. Primero, no volveré a este puesto de contadora junior. Quiero el nombramiento oficial como directora de auditoría interna, con el contrato firmado ahora mismo sobre este escritorio. Y segundo, quiero una confesión escrita y firmada por Natalia donde admita que plagió mi proyecto íntegramente y que mintió sobre mi estado de salud para robarme el crédito. Si ella firma, yo desbloqueo el sistema. Si no, pueden contratar a un equipo de consultores externos que tardarán 3 semanas en descifrar mi código, mientras la empresa se desangra financieramente. Natalia me miró con un odio puro. Eres una arpía, me susurró. Soy una mujer que sabe proteger su trabajo, Natalia. Tú eres solo una ladrona de guante blanco que se quedó sin trucos, le respondí. El señor Henderson, presionado por las llamadas incesantes de la junta directiva y los proveedores, no tuvo opción. Hizo que su asistente redactara los documentos de inmediato. Natalia, acorralada y bajo la amenaza de una demanda legal por fraude si no cooperaba, firmó la confesión llorando de humillación. Henderson firmó mi ascenso y me entregó la copia del contrato. Me senté frente a la computadora. Tecleé mi contraseña privada, coloqué mi huella digital en el escáner del mouse que yo misma había configurado y, en menos de 10 segundos, el sistema volvió a la vida. Los pagos se procesaron, los semáforos de auditoría se pusieron en verde y el flujo de caja se normalizó. El alivio en la cara del jefe fue evidente, pero su mirada hacia Natalia era ahora de un asco absoluto. Natalia, recoge tus cosas personales. Estás despedida por falta de ética, plagio y por poner en riesgo la estabilidad de esta empresa. No quiero volver a ver tu cara en este sector industrial. Me encargaré personalmente de que todos los directores de recursos humanos de la ciudad sepan lo que hiciste hoy. Verla salir de la oficina con una caja de cartón, escoltada por el mismo guardia de seguridad que antes le abría la puerta con reverencia, fue la justicia más satisfactoria que he experimentado. Muchos compañeros me llamaron después para felicitarme, aunque sé que algunos lo hicieron por miedo a mi nueva posición. No me importa. He aprendido que en el trabajo,
La amabilidad es un lujo, pero la competencia y la seguridad son armas de guerra. Hoy soy la directora de auditoría, tengo un equipo a mi cargo y mi sistema está funcionando en todas las sucursales del país. Natalia intentó demandarme meses después alegando despido injustificado, pero su propia confesión firmada la hundió en el juicio. A veces me pregunto si fui demasiado dura, si debí haberle dado una oportunidad de rectificar. Pero luego recuerdo cómo me miró en la sala de juntas, cómo se burló de mi esfuerzo y cómo estuvo dispuesta a destruirme para brillar ella. La selva corporativa no perdona a los débiles, pero sobre todo, no perdona a los que olvidan que el que construye el puente es el único que sabe dónde están las grietas. Mi ascenso no fue un regalo, fue la recuperación de lo que siempre fue mío por derecho, y mi lección para el mundo es clara: nunca intentes robarle el fuego a quien sabe cómo apagarlo. ¿Crees que fui demasiado dura al exigir el despido público y la confesión escrita de mi compañera? La lealtad en el trabajo es un mito que se desvanece ante la primera oportunidad de poder, por eso tu mejor defensa siempre será tu propia capacidad. No permitas que nadie se lleve el crédito de tus noches en vela, porque el que no sabe cómo se construyó el éxito, nunca sabrá cómo mantenerlo cuando las cosas empiecen a fallar.